Puedes hacerlo si crees que puedes. Este poderoso enunciado encapsula una verdad universal que ha resonado a través de los siglos y culturas. El poder de la autosugestión y la confianza en uno mismo, elementos esenciales para el éxito, no son simples teorías. Son principios fundamentales que, al ser comprendidos y aplicados, transforman vidas. En este libro, invitamos al lector a embarcarse en un viaje profundo hacia el descubrimiento del potencial ilimitado que yace en su interior, utilizando como guía los principios probados que Napoleón Hill desarrolló tras décadas de investigación y experiencia. Vivimos en una era de logros y avances extraordinarios. En tan solo unas décadas, la humanidad ha logrado dominar los cielos, explorar los océanos y transformar la electricidad en el motor del progreso industrial. Sin embargo, a pesar de estos avances, Hill argumenta que apenas hemos arañado la superficie del verdadero conocimiento. El descubrimiento de las fuerzas internas, las mismas que dan vida a nuestros pensamientos, podría eclipsar todos los logros científicos hasta ahora conocidos. El pensamiento, como señala Hill, es la forma más elevada de energía organizada que el ser humano posee. Es esta energía la que nos permite superar miedos heredados y crear realidades antes impensables. Pero, ¿cómo podemos utilizarla? ¿Qué herramientas necesitamos para transformar los miedos paralizantes en trampolines hacia el éxito? Estas son algunas de las preguntas que este libro busca responder. El miedo, ese demonio que se cierne sobre el hombro de cada ser humano, susurrando palabras de duda e incapacidad, es identificado como el principal obstáculo para el progreso. Hill explica que la eliminación del miedo es el primer paso hacia el desarrollo de una confianza inquebrantable en uno mismo. Cita 6 miedos básicos que todos enfrentamos: el miedo a la pobreza, la vejez, la crítica, la pérdida del amor de alguien, la mala salud y la muerte. Estos miedos, profundamente arraigados en nuestra herencia física y social, pueden ser dominados y transformados. El libro también nos muestra cómo el progreso personal está íntimamente relacionado con la autosugestión. Según Hill, esta técnica es un arma poderosa contra el miedo y un puente hacia el éxito. Como escribió el poeta estadounidense William Ernest Henley en su obra inmortal Invictus: «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma». Esta declaración es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de moldear su vida mediante el control consciente de sus pensamientos. En la historia de la humanidad, el progreso siempre ha sido impulsado por individuos que desafiaron las normas establecidas y creyeron en su capacidad para triunfar a pesar de los obstáculos. Desde los grandes inventores como Thomas Edison, quien probó miles de filamentos antes de perfeccionar la bombilla eléctrica, hasta líderes visionarios como Mahatma Gandhi, que transformaron sus ideales en movimientos globales, cada uno de ellos encarnó el principio de la confianza en sí mismos. Pero, ¿por qué es tan crucial la confianza en uno mismo? Porque es la raíz de la acción. Sin ella, las mejores ideas permanecen en la esfera del pensamiento, nunca realizadas. Hill señala que el primer paso hacia el éxito radica en el deseo ardiente de lograr algo grande. Este deseo, combinado con la autosugestión, actúa como un imán, atrayendo las circunstancias y las personas necesarias para materializar nuestros objetivos. A través de relatos fascinantes, este libro también explora cómo nuestra herencia social nos condiciona desde la infancia. Como bien explica Hill, las ideas y creencias implantadas en nuestras mentes durante los primeros años de vida pueden convertirse en una parte tan intrínseca de nuestra personalidad como nuestras características físicas. Sin embargo, este condicionamiento puede ser reescrito mediante un esfuerzo consciente y disciplinado. Las páginas que siguen no solo ofrecen principios para desarrollar la confianza en uno mismo, sino que también presentan estrategias prácticas para implementar estos principios en la vida cotidiana. Desde la visualización de nuestros objetivos hasta la repetición de afirmaciones positivas, el lector encontrará herramientas para fortalecer su carácter y eliminar las barreras mentales que lo limitan. Este libro no es para los escépticos ni para quienes buscan excusas para no cambiar. Es para los valientes, aquellos dispuestos a mirar dentro de sí mismos y asumir la responsabilidad de su destino. Es para quienes creen, como dijo Henry Ford, que tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, tienes razón. En esencia, esta obra es un llamado a la acción.
nos invita a explorar el inmenso poder que yace dentro de cada uno de nosotros y a utilizarlo para alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Como decía Ralph Waldo Emerson, uno de los grandes filósofos del individualismo estadounidense, lo que está detrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son pequeñeces comparado con lo que está dentro de nosotros. Con cada página, aprenderás a enfrentarte a tus miedos, a desafiar tus límites y a convertirte en el arquitecto de tu propio éxito. Bienvenido a este viaje transformador, un viaje hacia el descubrimiento de tu grandeza interior. Que esta obra sea una guía y una inspiración en tu camino hacia una vida plena y significativa. La ley del éxito. Lección 3. Confianza en sí mismo. Napoleón Hill. Traducido y editado por Escucha tu subconsciente. Puedes hacerlo si crees que puedes. Antes de abordar los principios fundamentales sobre que esta lección se basa, será de beneficio para usted para tener en cuenta el hecho de que es práctico, que le trae los descubrimientos de más de 25 años de investigación, que tiene la aprobación de los principales hombres y mujeres científicos del mundo que han probado todos los principios involucrados. El escepticismo es el enemigo mortal del progreso y del desarrollo personal. Es mejor dejar este libro a un lado y detenerse aquí mismo que acercarse a esta lección con la sensación de que ha sido escrita por algún teórico de pelo largo que nunca ha puesto a prueba los principios en los que se basa la lección. Sin duda, esta no es una época para los escépticos, porque es una época en la que hemos visto descubrir y aprovechar más leyes de la naturaleza que las que se habían descubierto en toda la historia de la raza humana. En 3 décadas hemos sido testigos del dominio del aire, hemos explorado el océano, hemos casi aniquilado las distancias en la Tierra, hemos aprovechado el rayo y lo hemos hecho girar las ruedas de la industria, hemos hecho crecer 7 hojas de hierba donde antes solo crecía una, tenemos comunicación instantánea entre las naciones del mundo. En verdad, esta es una época de iluminación y desarrollo, pero apenas hemos arañado la superficie del conocimiento. Sin embargo, cuando hayamos abierto la puerta que conduce al poder secreto que está almacenado dentro de nosotros, nos traerá un conocimiento que hará que todos los descubrimientos pasados palidezcan en el olvido por comparación. El pensamiento es la forma de energía más altamente organizada conocida por el hombre, y esta es una era de experimentación e investigación que seguramente nos llevará a una mayor comprensión de esa misteriosa fuerza llamada pensamiento, que reposa dentro de nosotros. Ya hemos descubierto lo suficiente sobre la mente humana para saber que un hombre puede deshacerse de los efectos acumulados de 1000 generaciones de miedo, mediante la ayuda del principio de la autosugestión. Ya hemos descubierto el hecho de que el miedo es la razón principal de la pobreza y el fracaso y la miseria que adopta 1000 formas diferentes. Ya hemos descubierto el hecho de que el hombre que domina el miedo puede marchar hacia el éxito en prácticamente cualquier empresa, a pesar de todos los esfuerzos para derrotarlo. El desarrollo de la confianza en uno mismo comienza con la eliminación de este demonio llamado miedo, que se sienta sobre el hombro del hombre y le susurra al oído: no puedes hacerlo, tienes miedo de intentarlo, tienes miedo de la opinión pública, tienes miedo de fracasar, tienes miedo de no tener la capacidad. Este demonio del miedo se mete de lleno en el terreno. La ciencia ha encontrado un arma mortal con la que ponerlo en fuga y esta lección sobre la confianza en uno mismo le ha traído esta arma para que la utilice en su batalla con el viejo enemigo mundial del progreso, el miedo. Los 6 miedos básicos de la humanidad. Toda persona es heredera de la influencia de 6 miedos básicos. Bajo estos 6 miedos se pueden enumerar los miedos menores. Aquí se enumeran los 6 miedos básicos o mayores y se describen las fuentes de las que se cree que han surgido. Los 6 miedos básicos son: A. El miedo a la pobreza. B. El miedo a la vejez. C. El miedo a la crítica. D. El miedo a perder el amor de alguien. E. El miedo a la mala salud. D. C. El miedo a la muerte. Estudia la lista, luego haz un inventario de tus propios miedos y averigua en cuál de los 6 epígrafes puedes clasificarlos. Todo ser humano que haya alcanzado la edad de la comprensión de las cosas está ligada, en cierta medida, a uno o varios de estos 6 miedos básicos. Como primer paso en la eliminación de estos 6 males, examinemos las fuentes de las que los hemos heredado. Herencia física y social. Todo lo que el hombre es, tanto física como mentalmente, lo obtuvo a través de 2 formas de herencia.
Una se conoce como herencia física y la otra se llama herencia social. A través de la ley de la herencia física, el hombre ha evolucionado lentamente desde la ameba, una forma animal unicelular, a través de etapas de desarrollo que corresponden a todas las formas animales conocidas ahora en esta tierra, incluyendo las que se sabe que han existido, pero que ahora están extintas. Cada generación por la que ha pasado el hombre añadió a su naturaleza algo de los rasgos, hábitos y apariencia física de esa generación. La herencia física del hombre, por lo tanto, es una colección heterogénea de muchos hábitos y formas físicas. Parece que hay pocas dudas, si es que hay alguna, de que aunque los 6 miedos básicos del hombre no podrían haberse heredado a través de la herencia física, estos 6 miedos básicos son estados mentales de la mente y por lo tanto no son capaces de transmitirse a través de la herencia física. Es obvio que a través de la herencia física se ha proporcionado un lugar de alojamiento muy favorable para estos 6 miedos. Por ejemplo, es un hecho bien conocido que todo el proceso de la evolución física se basa en la muerte, la destrucción, el dolor y la crueldad, que los elementos del suelo de la Tierra encuentran el transporte, en su ascenso a través de la evolución, basado en la muerte de una forma de vida para que otra forma superior pueda subsistir. Toda la vegetación vive comiendo los elementos del suelo y los elementos del aire. Todas las formas de vida animal viven comiendo alguna otra forma más débil, o alguna forma de vegetación. Las células de toda la vegetación tienen un orden de inteligencia muy elevado. Las células de toda la vida animal también tienen un orden de inteligencia muy elevado. Sin duda, las células animales de un pez han aprendido, por amarga experiencia, que el grupo de células animales conocido como halcón de los peces es muy temible. Por el hecho de que muchas formas animales, incluyendo la de la mayoría de los hombres, viven comiendo los animales más pequeños y débiles, la inteligencia celular de estos animales que entran y se convierten en parte del hombre trae consigo el miedo que crece de su experiencia de haber sido comido vivo. Esta teoría puede parecer descabellada, y de hecho puede no ser cierta, pero es al menos una teoría lógica si no es nada más. El autor no hace especial hincapié en esta teoría, ni insiste en que explique ninguno de los 6 miedos básicos. Hay otra, y una explicación mucho mejor del origen de estos miedos, que procederemos a examinar, empezando por una descripción de la herencia social. La parte más importante de la constitución del hombre le llega a través de la ley de la herencia social, término que hace referencia a los métodos por los que una generación impone a las mentes de la generación bajo su control inmediato las supersticiones, creencias, leyendas e ideas que, a su vez, heredó de la generación anterior. El término herencia social debe entenderse como todas y cada una de las fuentes a través de las cuales una persona adquiere conocimientos, como la escolarización de carácter religioso y de cualquier otro tipo, la lectura, la conversación de boca a boca, la narración de cuentos y todo tipo de inspiración del pensamiento procedente de lo que generalmente se acepta como experiencias personales. A través de la operación de la ley de la herencia social cualquiera que tenga el control de la mente de un niño puede, a través de una intensa enseñanza, plantar en la mente de ese niño cualquier idea, ya sea falsa o verdadera, de tal manera que el niño la acepte como verdadera y se convierta en forma parte de la personalidad del niño como cualquier célula u órgano de su cuerpo físico, e igual de difícil de cambiar en su naturaleza. Es a través de la ley de la herencia social que el religioso planta en la mente del niño dogmas y credos y ceremonias religiosas demasiado numerosas para describirlas, manteniendo esas ideas ante esa mente hasta que la mente las acepta y las sella para siempre como parte de su creencia irrevocable. La mente de un niño que no ha llegado a la edad del entendimiento general, durante un periodo medio que abarca, digamos, los 2 primeros años de su vida, es plástica, abierta, limpia y libre. Cualquier idea plantada en una mente así por alguien en quien el niño tiene confianza, echa raíces y crece, por así decirlo, de tal manera que nunca puede ser erradicada o borrada, por muy opuesta a la lógica o a la razón que sea esa idea. Muchos religiosos afirman que pueden implantar tan profundamente los principios de su religión en la mente de un niño que nunca podrá haber espacio en esa mente para ninguna otra religión, ya sea en su totalidad o en parte. Las afirmaciones no son muy exageradas. Con esta explicación de la forma en que opera la ley de la herencia social, el estudiante estará listo para examinar las fuentes de las que el hombre hereda los 6 miedos básicos. Además,
cualquier estudiante, excepto aquellos que aún no han crecido lo suficiente como para examinar la verdad que pisa los callos de sus propias supersticiones, puede comprobar la solidez del principio de la herencia social tal como se aplica aquí a los 6 miedos básicos, sin salir de sus propias experiencias personales. Afortunadamente, prácticamente toda la masa de evidencia presentada en esta lección es de tal naturaleza que todos los que buscan sinceramente la verdad pueden determinar, por sí mismos, si la evidencia es sólida o no. Al menos por el momento, deja de lado tus prejuicios e ideas preconcebidas, siempre puedes volver a retomarlas, ya sabes, mientras estudiamos el origen y la naturaleza de los 6 peores enemigos del hombre, los 6 miedos básicos, empezando por el miedo a la pobreza. Se requiere valor para decir la verdad sobre el origen de este miedo, y un valor aún mayor, quizás, para aceptar la verdad después de haberla dicho. El miedo a la pobreza surgió de la tendencia heredada del hombre a aprovecharse económicamente de sus semejantes. Casi todas las formas de animales inferiores tienen instinto, pero parecen no tener el poder de razonar y pensar, por lo tanto, se depredan unos a otros físicamente. El hombre, con su sentido superior de la intuición, el pensamiento y la razón, no se come a sus semejantes corporalmente, le da más satisfacción comérselos financieramente. De todas las épocas del mundo de las que tenemos constancia, la que vivimos parece ser la del culto al dinero. Un hombre es considerado menos que el polvo de la tierra a menos que pueda exhibir una abultada cuenta bancaria. Nada trae al hombre tanto sufrimiento y humillación como la pobreza. No es de extrañar que el hombre tema la pobreza. A través de una larga línea de experiencias heredadas con el hombre animal, el hombre ha aprendido, con certeza, que no siempre se puede confiar en este animal cuando se trata de asuntos de dinero y otras evidencias de posesiones terrenales. Muchos matrimonios tienen su inicio, y a menudo su final, únicamente en función de la riqueza que posee una o ambas partes contratantes. No es de extrañar que los tribunales de divorcio estén ocupados. Sociedad podría escribirse con toda propiedad sociedad, porque está inseparablemente asociada al signo del dólar. El hombre está tan ansioso de poseer riqueza que la adquirirá de cualquier manera que pueda, a través de métodos legales, si es posible, a través de otros métodos si es necesario. El miedo a la pobreza es algo terrible. Un hombre puede cometer un asesinato, un robo, una violación y cualquier otra forma de violación de los derechos de los demás y aún así recuperar una posición elevada en la mente de sus semejantes, siempre que no pierda su riqueza. La pobreza, por tanto, es un crimen, un pecado imperdonable, por así decirlo. No es de extrañar que el hombre lo tema. Todos los libros de leyes del mundo demuestran que el miedo a la pobreza es uno de los 6 miedos básicos de la humanidad, ya que en cada libro de leyes se pueden encontrar varias y diversas leyes destinadas a proteger a los débiles de los fuertes. Dedicar tiempo a intentar demostrar que el miedo a la pobreza es uno de los miedos heredados del hombre, o que este miedo tiene su origen en la naturaleza del hombre para engañar a sus semejantes, sería similar a intentar demostrar que 3 por 2 son 6. Evidentemente, ningún hombre temería la pobreza si tuviera algún motivo para confiar en sus semejantes, pues hay comida y refugio y vestimenta y lujos de toda índole suficientes para las necesidades de cada persona en la tierra. Y todas estas bendiciones serían disfrutadas por cada persona si no fuera por el hábito porculero que tiene el hombre de tratar de empujar a todos los demás cerdos fuera del comedero, incluso después de tener todo y más de lo que necesita. El segundo de los 6 miedos básicos con los que el hombre está atado es el miedo a la vejez. En general, este miedo surge de 2 fuentes. En primer lugar, la de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo lugar, en la fuente más común de origen, de las falsas y crueles enseñanzas sectarias que han sido también mezcladas con fuego y azufre y con purgatorios y otros bojes, que los seres humanos han aprendido a temer la vejez porque significaba la aproximación de otro mundo, y posiblemente mucho más horrible, que este que se sabe que es bastante malo. En el temor básico a la vejez, el hombre tiene 2 razones muy sólidas para su aprensión, una que surge de la desconfianza hacia sus semejantes, que pueden apoderarse de cualquier bien mundano que posea, y la otra que surge de las terribles imágenes del mundo venidero que fueron profundamente plantadas en su mente, a través de la ley de la herencia social, mucho antes de que entrara en posesión de esa mente. No es de extrañar que el hombre tema la llegada de la vejez. El tercero de los 6 miedos básicos es
El miedo a la crítica. Sería difícil, si no imposible, determinar definitivamente cómo el hombre adquirió este miedo básico, pero una cosa es segura, lo tiene en forma bien desarrollada. Algunos creen que este temor hizo su aparición en la mente del hombre alrededor del momento en que surgió la política. Otros creen que su origen no puede rastrearse más allá de la primera reunión de una organización de mujeres conocida como Club de Mujeres. Otra escuela de humoristas atribuye el origen al contenido de la Santa Biblia, en cuyas páginas abundan algunas formas muy vitriólicas y violentas de crítica. Si esta última afirmación es correcta, y los que creen literalmente todo lo que encuentran en la Biblia no están equivocados, entonces Dios es responsable del miedo inherente del hombre a la crítica, porque Dios hizo que se escribiera la Biblia. Este autor, que no es ni un humorista ni un profeta, sino una persona común y corriente, se inclina por atribuir el miedo básico a la crítica a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que le impulsa no solo a quitarle a su prójimo sus bienes y mercancías, sino a justificar su acción mediante la crítica del carácter de su prójimo. El miedo a la crítica adopta muchas formas diferentes, la mayoría de las cuales son de naturaleza mezquina y trivial, incluso hasta el punto de ser infantil en extremo. Los calvos, por ejemplo, lo son sin más motivo que el miedo a la crítica. Las cabezas se quedan calvas debido a la protección de los sombreros con bandas ajustadas que cortan la circulación en las raíces del cabello. Los hombres llevan sombreros, no porque realmente los necesiten por comodidad, sino principalmente porque todo el mundo lo hace, y el individuo se pone a la cola y lo hace también, no sea que algún otro individuo lo critique. Las mujeres rara vez tienen la cabeza calva, o incluso el pelo fino, porque llevan sombreros sueltos, cuya única finalidad es aparentar. Pero no hay que imaginar que las mujeres están libres del miedo a la crítica asociado a los sombreros. Si alguna mujer pretende ser superior al hombre en lo que respecta a este miedo, pídale que vaya por la calle con un sombrero que esté 1 o 2 temporadas pasado de moda. Los fabricantes de todo tipo de ropa no han tardado en capitalizar este miedo básico a la crítica con el que toda la humanidad está maldita. Cada temporada, se observará, los estilos en muchos artículos de ropa cambian. ¿Quién establece los estilos? Ciertamente no el comprador de ropa, sino el fabricante de ropa. ¿Por qué cambia los estilos tan a menudo? Obviamente, este cambio se hace para que el fabricante pueda vender más ropa. Por la misma razón que los fabricantes de automóviles, con algunas raras y muy sensatas excepciones, cambian de estilo cada temporada. El fabricante de ropa sabe cómo el hombre animal teme llevar una prenda que está una temporada desfasada con lo que todos llevan ahora. ¿No es esto cierto? ¿No nos respalda su propia experiencia? Hemos estado describiendo la manera en que las personas se comportan bajo la influencia del miedo a la crítica aplicado a las cosas pequeñas y mezquinas de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano bajo este miedo cuando afecta a las personas en relación con los asuntos más importantes relacionados con el trato humano. Tomemos, por ejemplo, prácticamente cualquier persona que haya alcanzado la edad de madurez mental, de 35 a 45 años de edad, como promedio general, y si pudiéramos leer su mente encontraríamos en ella una incredulidad muy decidida y una rebelión contra la mayoría de las fábulas enseñadas por la mayoría de los religiosos. Poderoso y poderoso es el miedo a la crítica. Hubo un tiempo, y no hace mucho, en que la palabra infiel significaba la ruina para quien la aplicara. Se ve, por tanto, que el miedo del hombre a la crítica no carece de una amplia causa para su existencia. El cuarto miedo básico es el miedo a perder el amor de alguien. La fuente de la que surgió este miedo no necesita ser descrita, pues es obvio que surgió de la naturaleza del hombre para robar a su compañera, o al menos para tomarse libertades con ella, desconociendo su legítimo señor y dueño. Por naturaleza, todos los hombres son polígamos, la afirmación de una verdad que, por supuesto, traerá negaciones de aquellos que son demasiado viejos para funcionar de una manera sexual normal, o han, por alguna otra causa, perdido el contenido de ciertas glándulas que son responsables de la tendencia del hombre hacia la pluralidad del sexo opuesto. No cabe duda de que los celos y todas las demás formas similares de demencia más o menos leve praecox, locura, surgió del miedo heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien.
de todos los locos cuerdos que estudiados por este autor, el representado por un hombre que se ha vuelto celoso de alguna mujer, o el de una mujer que se ha vuelto celosa de algún hombre, es el más raro y extraño. El autor, afortunadamente, nunca tuvo más que un caso de experiencia personal con esta forma de locura, pero de esa experiencia aprendió lo suficiente como para justificar su afirmación de que el miedo a la pérdida de amor de alguien es uno de los más dolorosos, si no el más doloroso, de todos los 6 miedos básicos. Y parece razonable añadir que este miedo causa más estragos en la mente humana que cualquiera de los otros 6 miedos básicos, llevando a menudo las formas más violentas de locura permanente. El quinto miedo básico es el miedo a la mala salud. Este miedo tiene su origen, en gran medida también, en las mismas fuentes de las que se derivan los miedos a la pobreza y a la vejez. El miedo a la mala salud tiene que estar estrechamente asociado tanto a la pobreza como a la vejez, porque también conduce a la frontera de los mundos terribles que el hombre no conoce, pero de los que ha oído algunas historias incómodas. El autor tiene la firme sospecha de que los que se dedican a vender métodos de buena salud han tenido mucho que ver en mantener vivo el miedo a la mala salud en la mente humana. Desde hace más tiempo del que se puede confiar en la historia de la raza humana, el mundo ha conocido diversas formas de terapia y proveedores de salud. Si un hombre se gana la vida manteniendo a la gente en buena salud, parece natural que utilice todos los medios a su alcance para persuadir a la gente de que necesita sus servicios. Así, con el tiempo, podría ser que la gente heredara el miedo a la mala salud. El sexto y último de los 6 miedos básicos es el miedo a la muerte. Para muchos es el peor de los 6 miedos básicos, y la razón por la que es tan considerado resulta obvia incluso para el estudiante casual de psicología. Las terribles punzadas de miedo asociadas a la muerte pueden imputarse directamente al fanatismo religioso, fuente que es más responsable de ella que todas las demás fuentes juntas. Los llamados paganos no tienen tanto miedo a la muerte como los civilizados, especialmente esa parte de la población civilizada que ha caído bajo la influencia de la teología. Durante cientos de millones de años, el hombre se ha planteado las preguntas aún sin respuesta, y, tal vez, sin respuesta ¿qué y qué? ¿De dónde vengo y a dónde voy después de la muerte? Tanto los más astutos y taimados como los honestos pero crédulos de la raza no han tardado en ofrecer la respuesta a estas preguntas. De hecho, la respuesta a estas preguntas se ha convertido en una de las llamadas profesiones eruditas, a pesar del hecho de que se requiere muy poco aprendizaje para entrar en esta profesión. Testigo, ahora, de la mayor fuente de origen del miedo a la muerte. Entra en mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas, y paga mi salario, y te daré un billete que te admitirá directamente en el cielo cuando mueras, dice el líder de una forma de sectarismo. Quedaos fuera de mi tienda, dice este mismo líder, e iréis directamente al infierno, donde arderéis durante toda la eternidad. Mientras que, en la moda, el autoproclamado líder puede no ser capaz de proporcionar un salvoconducto al cielo ni, por falta de tal provisión, permitir que el desafortunado buscador de la verdad descienda al infierno. La posibilidad de este último parece tan terrible que se apodera de la mente y crea ese miedo de los miedos, el miedo a la muerte. En realidad, ningún hombre sabe, ni ha sabido nunca, cómo es el cielo o el infierno, o si tales lugares existen, y esta misma falta de conocimiento definitivo abre la puerta de la mente humana al charlatán para que entre y controle esa mente con su bagaje de prestidigitación y diversas marcas de engaño, falsedad y fraude. La verdad es esta, nada menos y nada más, que no el hombre sabe ni ha sabido nunca dónde que venimos al nacer o a dónde vamos a la muerte. Cualquier persona que afirme lo contrario, o bien se engaña a sí misma o es un impostor consciente que se dedica a vivir sin prestar un servicio de valor, jugando con la credulidad de la humanidad. Sin embargo, la mayoría de los que se dedican a vender billetes para el cielo, creen en realidad no solo que saben dónde está el cielo, sino que sus credos y fórmulas darán un paso seguro a todos los que los abracen. Esta creencia se puede resumir en una palabra: credulidad. Los líderes religiosos, por lo general, hacen la amplia, pero no puede ser cierto que la civilización haya surgido de los esfuerzos de las iglesias y credos organizados, si por el término civilización se entiende el descubrimiento de las leyes naturales y los muchos inventos de los que el mundo es el actual heredero.
Si los teólogos desean reclamar la parte de la civilización que tiene que ver con la conducta del hombre hacia sus semejantes, son perfectamente bienvenidos en lo que respecta a este autor, pero, por otro lado, si presumen de engullir el crédito de todos los descubrimientos científicos de la humanidad, el autor pide permiso para ofrecer una enérgica protesta. Eres afortunado si has aprendido la diferencia entre la derrota temporal y el fracaso, más afortunado aún, si has aprendido la verdad de que la propia semilla del éxito está latente en cada derrota que experimentas. No es suficiente afirmar que la herencia social es el método a través del cual el hombre recoge todo el conocimiento que le llega a través de los 5 sentidos. Es más importante afirmar cómo funciona la herencia social, en tantas aplicaciones diferentes como permitan al estudiante una comprensión completa de esa ley. Comencemos con algunas de las formas inferiores de la vida animal y examinemos la forma en que se ven afectadas por la ley de la herencia social. Poco después de que este autor comenzara a examinar las principales fuentes de las que los hombres obtienen los conocimientos que los convierten en lo que son, hace unos 30 años, descubrió el nido de un urobaio. El nido estaba situado de tal manera que la madre podía ser vista desde una distancia considerable cuando estaba en el nido. Con la ayuda de un par de gafas de campo, el ave fue observada de cerca hasta que las crías salieron del cascarón. Sucedió que la observación diaria habitual se realizó solo unas horas después de que los jóvenes salieran del cascarón. Deseando saber qué iba a pasar, el autor se acercó al nido. La madre permaneció cerca hasta que el intruso estuvo a menos de 3 o 4 metros de ella. Entonces se despojó de sus plumas, estiró un ala sobre su pierna y se alejó cojeando, fingiendo estar lisiada. Como estaba familiarizado con los trucos de las madres de pájaros, el autor no la siguió, sino que se acercó al nido para echar un vistazo a los pequeños. Sin el menor signo de temor, volvieron los ojos hacia él, moviendo la cabeza primero en un sentido y luego en otro. Se agachó y cogió a uno de ellos. Sin ninguna señal de miedo, se quedó en la palma de su mano. Volvió a colocar el pájaro en el nido y se alejó a una distancia segura para dar a la madre la oportunidad de volver. La espera fue corta. Muy pronto comenzó a acercarse cautelosamente al nido hasta que estuvo a unos pocos metros de él, cuando extendió sus alas y corrió tan rápido como pudo, emitiendo, mientras tanto, una serie de sonidos similares a los de una gallina cuando ha encontrado algún bocado de comida y desea llamar a su cría para que participe en él. Reunió los pajaritos a su alrededor y continuó temblando de forma muy excitada, agitando sus alas y erizando sus plumas. Casi se podían oír sus palabras mientras daba a los pajaritos su primera lección de autodefensa, a través de la ley de social. ¿Heredeza? Criaturas tontas. ¿No sabéis que los hombres son vuestros enemigos? Debería daros vergüenza permitir que ese hombre os coja en sus manos. Es una maravilla que no os haya cargado y comido vivas. La próxima vez que veáis a un hombre acercarse escondiéndoos, túmbense en el suelo, corran bajo las hojas, vayan a cualquier sitio para perderse de vista, y permanezcan fuera de la vista hasta que el enemigo esté bien encaminado. Los pajaritos se mantuvieron alrededor y escucharon la conferencia con intenso interés. Cuando la madre se calmó, el autor comenzó a acercarse al nido. Cuando se encontraba a unos 6 metros del hogar vigilado, la madre volvió a guiarle en la dirección contraria, arrugando el ala y cojeando como si estuviera lisiada. Miró al nido, pero la mirada fue en vano. Los pajaritos no aparecían por ninguna parte. Habían aprendido rápidamente a evitar a su enemigo natural, gracias a su instinto natural. Una vez más, el autor se retiró, esperó a que la madre volviera a reunir a su familia y salió a visitarlos, pero con resultados similares. Cuando se acercó al lugar donde había visto por última vez a la madre, no encontró el más mínimo rastro de los pequeños. Cuando era pequeño, el autor capturó un cuervo joven y lo convirtió en su mascota. El pájaro se adaptó bien a su entorno doméstico y aprendió a realizar muchos trucos que requerían una inteligencia considerable. Cuando el pájaro creció lo suficiente como para volar, se le permitió ir a donde quisiera. A veces se ausentaba durante muchas horas, pero siempre regresaba a casa antes del anochecer.
Un día unos cuervos salvajes se enzarzaron en una pelea con un búho en un campo cercano a la casa donde vivía el cuervo mascota. En cuanto la mascota oyó el graznido, graznido, graznido de sus parientes salvajes, se subió a la casa y, con signos de gran agitación, caminó de un extremo a otro de la casa. Finalmente levantó el vuelo y voló en dirección a la batalla. El autor lo siguió para ver qué ocurría. En pocos minutos se encontró con la mascota. Estaba sentada en las ramas más bajas de un árbol y dos cuervos salvajes estaban sentados en una rama justo encima, parloteando y caminando de un lado a otro, actuando de forma muy parecida a cómo se comportan los padres enfadados con sus hijos cuando los castigan. Cuando el autor se acercó, los dos cuervos salvajes salieron volando, uno de ellos dando varias vueltas alrededor del árbol, mientras dejaba escapar un terrible flujo de lenguaje de lo más abusivo, que, sin duda, iba dirigido a su insensato pariente que no tenía el suficiente sentido común para volar mientras el vuelo era bueno. Sí llamó a la mascota, pero no le hizo caso. Se sentó en una rama alta de un manzano y habló en lenguaje de cuervo durante unos 10 minutos, diciendo, sin duda, que había decidido volver a la vida salvaje de sus congéneres. Y luego se fue volando y no volvió hasta 2 días después, cuando regresó y volvió a hablar en lenguaje de cuervo, manteniéndose mientras tanto a una distancia segura. Luego se fue y no volvió. La herencia social le había robado al autor una buena mascota. El único consuelo que le quedaba por la pérdida de su cuervo era la idea de que había dado muestras de una gran deportividad al volver y avisar de su intención de marcharse. Muchos granjeros habían dejado la granja sin tomarse la molestia de esta formalidad. Es un hecho bien conocido que el zorro se ceba con todo tipo de aves y animales pequeños, a excepción de la mofeta. No es necesario explicar por qué el señor zorrillo goza de inmunidad. Un zorro puede enfrentarse a una mofeta una vez, pero nunca 2. Por esta razón, una piel de zorrillo, cuando se clava en un gallinero, mantendrá a todos los zorros, excepto a los más jóvenes e inexpertos, a una distancia segura. El olor de una mofeta, una vez experimentado, nunca se olvida. Ningún otro olor se le parece ni remotamente. No consta que ninguna madre zorro haya enseñado a sus crías a detectar el olor familiar de una mofeta y a mantenerse alejadas de él, pero todos los que están informados sobre la sabiduría del zorro saben que los zorros y las mofetas nunca buscan alojamiento en la misma cueva. Pero una lección es suficiente para enseñar al zorro todo lo que quiere saber sobre las mofetas. A través de la ley de la herencia social, que opera a través del sentido del olfato, una lección sirve para toda la vida. Una rana toro puede ser atrapada con un anzuelo atando un pequeño trozo de tela roja o cualquier otro objeto, rojo pequeño al anzuelo y colgándolo delante de la nariz de la rana. Es decir, el señor rana puede ser atrapado de esta manera, siempre y cuando sea enganchado la primera vez que pica el cebo, pero si está mal enganchado y se da a la fuga, o si siente la punta del anzuelo cuando pica el cebo pero no es atrapado, no volverá a cometer el mismo error. El autor pasó muchas horas intentando enganchar a un espécimen particularmente deseable que había picado y fallado, antes de aprender que una sola lección de herencia social es suficiente para enseñar incluso a una humilde corvina que los trozos de franela roja son cosas que hay que dejar en paz. El autor tuvo una vez un excelente perro macho de raza airedale que causaba muchas molestias por su costumbre de llegar a casa con un pollo joven en la boca. Cada vez se le quitaba el pollo y se le reprendía, pero era inútil, seguía con su afición a las aves. Con el fin de salvar al perro, si era posible, y como experimento de herencia social, este perro fue llevado a la granja de un vecino que tenía una gallina y algunos pollos recién nacidos. La gallina fue colocada en el granero y el perro fue entregado con ella. En cuanto todos se perdieron de vista, el perro se acercó lentamente a la gallina, olfateó el aire en su dirección 1 o 2 veces, para asegurarse de que era el tipo de carne que buscaba, y luego se lanzó hacia ella. Mientras tanto, la señora gallina había estado haciendo una inspección por su cuenta, ya que se encontró con el señor perro a más de la mitad del camino. Además, se encontró con él con una sorpresa de alas y garras como nunca antes había experimentado. La primera ronda fue claramente de la gallina. Pero un buen pájaro gordo,
calculó el perro, no iba a escurrirse entre sus patas tan fácilmente, por lo tanto, retrocedió una corta distancia y luego volvió a cargar. Esta vez la señora gallina se lanzó sobre su espalda. Le clavó las garras en la piel e hizo un uso eficaz de su afilado pico. El señor perro se retiró a su esquina, con la apariencia de estar esperando que alguien tocara la campana y suspendiera la pelea hasta que se orientara. Pero la señora gallina no tenía tiempo para deliberar. Tenía a su adversario en fuga y demostró que conocía el valor de la ofensiva al mantenerlo en fuga. No es extraño que temamos más lo que nunca ocurre. Que destruyamos nuestra iniciativa por el miedo a la derrota, cuando en realidad, la derrota es un tónico muy útil y debe ser aceptada como tal. Casi se podían entender sus palabras mientras azotaba al pobre Heredale de una esquina a otra, manteniendo una serie de sonidos rápidos que parecían las reprimendas de una madre enfadada a la que se le había pedido que defendiera a su vástago de un ataque de chicos mayores. El Heredale era un pobre soldado. Después de correr por el granero de esquina a esquina durante unos 2 minutos, se tendió en el suelo tan plano como pudo e hizo todo lo posible por protegerse los ojos con las patas. La señora gallina parecía hacer un intento especial de picotear sus ojos. El dueño de la gallina intervino entonces y la recuperó o, para ser más exactos, recuperó al perro, lo que no pareció contar con la desaprobación de la perra. Al día siguiente se colocó una gallina en el sótano donde dormía el perro. En cuanto vio el ave, metió el rabo entre las patas y corrió hacia un rincón. Nunca más intentó atrapar una gallina. Una lección de herencia social, a través del sentido del tacto, fue suficiente para enseñarle que, si bien la persecución de pollos puede ofrecer cierta diversión, también está cargada de mucho peligro. Todas estas ilustraciones, a excepción de la primera, describen el proceso de adquisición de conocimientos a través de la experiencia directa. Obsérvese la marcada diferencia entre los conocimientos adquiridos por experiencia directa y los que se adquieren mediante el adiestramiento de las crías por parte de los mayores, como en el caso del urogallo y sus crías. Las lecciones más impresionantes son las que aprenden los jóvenes de los viejos, a través de métodos de enseñanza muy coloreados o emocionados. Cuando la madre urogallo despliega sus alas, eriza sus plumas, se agita como un hombre que sufre de parálisis y parlotea a sus crías de manera muy excitada. Les planta el miedo al hombre en sus corazones de una manera que nunca van a olvidar. El término herencia social, tal como se utiliza en relación con esta lección, se refiere en particular a todos los métodos mediante los cuales un niño es enseñado cualquier idea, dogma, credo, religión o sistema de conducta ética, por sus padres o por aquellos que puedan tener autoridad sobre él, antes de alcanzar la edad en la que puede razonar y reflexionar sobre tal enseñanza a su manera, estimando la edad de tal poder de razonamiento en, digamos, 7 a 12 años. Hay miríadas de formas de miedo, pero ninguna es más mortífera que el miedo a la pobreza y a la vejez. Manejamos nuestro cuerpo como si fuera un esclavo porque tenemos tanto miedo a la pobreza que deseamos acumular dinero para, ¿qué?, la vejez. Esta forma común de miedo nos impulsa tanto que sobrecargamos nuestro cuerpo y provocamos lo mismo que estamos luchando por evitar. Qué tragedia es ver a un hombre conducirse a sí mismo cuando comienza a llegar a lo largo de los 40 años de la vida, la edad en la que apenas comienza a madurar mentalmente. A los 40 años un hombre está entrando en la edad en la que es capaz de ver y comprender y asimilar la escritura de la naturaleza, tal como aparece en los bosques y en los arroyos que fluyen y en los rostros de los hombres y de los niños pequeños. Y sin embargo, este miedo al diablo lo impulsa con tanta fuerza que se ciega y se pierde en el enredo de un laberinto de deseos conflictivos. El principio del esfuerzo organizado se pierde de vista, y en lugar de aferrarse a las fuerzas de la naturaleza que están en evidencia a su alrededor, y permitir que esas fuerzas lo lleven a las alturas de grandes logros, las desafía y se convierten en fuerzas de destrucción. Tal vez ninguna de estas grandes fuerzas de la naturaleza esté más disponible para el desenvolvimiento del hombre que el principio de la autosugestión, pero la ignorancia de esta fuerza está llevando a la mayoría de la raza humana a aplicarla de manera que actúe como un obstáculo y no como una ayuda. Enumeremos aquí los hechos que muestran cómo se produce esta mala aplicación de una gran fuerza de la naturaleza.
He aquí un hombre que se encuentra con alguna decepción, un amigo resulta ser falso, o un vecino parece indiferente. Entonces decide, por autosugestión, que todos los hombres son indignos de confianza y que todos los vecinos son poco agradecidos. Estos pensamientos se incrustan tan profundamente en su mente subconsciente que colorean toda su actitud hacia los demás. Volvamos ahora a lo dicho en la segunda lección, sobre los pensamientos dominantes de la mente de un hombre que atraen a las personas cuyos pensamientos son similares. Aplica la ley de atracción y pronto verás y entenderás por qué el incrédulo atrae a otros incrédulos. Invierte el principio. He aquí un hombre que no ve más que lo mejor que hay en todos los que conoce. Si sus vecinos parecen indiferentes, no se da cuenta de ello, porque se ocupa de llenar su mente con pensamientos dominantes de optimismo y buen ánimo y fe en los demás. Si la gente le habla con dureza, él responde con tonos suaves. Mediante la operación de esta misma ley de atracción eterna, atrae la atención de las personas cuya actitud hacia la vida y cuyos pensamientos dominantes armonizan con los suyos. Si seguimos el principio un paso más allá. He aquí un hombre que ha sido bien educado y tiene la capacidad de prestar al mundo un servicio necesario. En algún lugar, en algún momento, ha oído decir que la modestia es una gran virtud y que colocarse al frente del escenario en el juego de la vida es una muestra de egoísmo. Se desliza silenciosamente por la puerta trasera y toma asiento en la parte posterior mientras otros jugadores del juego de la vida pasan audazmente al frente. Permanece en la última fila porque teme el que dirán. La opinión pública, o lo que él cree que es la opinión pública, lo ha relegado a la retaguardia y el mundo se entera poco de él. Su educación no cuenta para nada porque tiene miedo de que el mundo sepa que la ha tenido. Constantemente se sugiere a sí mismo, utilizando así la gran fuerza de la autosugestión en su propio detrimento, que debe permanecer en un segundo plano para no ser criticado. Como si la crítica pudiera hacerle algún daño o frustrar su propósito. Aquí hay otro hombre que nació de padres pobres. Desde el primer día que puede recordar ha visto pruebas de la pobreza. Ha oído hablar de la pobreza. Ha sentido la gélida mano de la pobreza sobre sus hombros y le ha impresionado tanto que la fija en su mente como una maldición a la que debe someterse. Inconscientemente se permite ser víctima de la creencia, una vez pobre, siempre pobre, hasta que esa creencia se convierte en el pensamiento dominante de su mente. Se asemeja a un caballo que ha sido enjaezado y domado hasta que se olvida de que tiene el poder potencial con él, que deshacerse de ese arnés. La autosugestión nos relega rápidamente al fondo del escenario de la vida. Finalmente, se convierte en un renunciante. La ambición desaparece. La oportunidad ya no le llega, o si le llega no tiene la visión para verla. Ha aceptado su pate. Es un hecho bien establecido que las facultades de la mente, como los miembros del cuerpo, se atrofian y se marchitan si no se utilizan. La confianza en sí mismo no es una excepción. Se desarrolla cuando se utiliza, pero desaparece si no se usa. Una de las principales desventajas de la riqueza heredada es el hecho de que con demasiada frecuencia conduce a la inacción y a la pérdida de la confianza en uno mismo. Hace algunos años nació un niño de la señora E.B.M. Celean, en la ciudad de Washington. Se decía que su herencia era de unos $100 millones. Cuando este bebé fue llevado a ventilar en su carruaje fue rodeado por enfermeras y asistentes de enfermería y detectives y otros sirvientes cuyo deber era ver que no le ocurriera ningún daño. Con el paso de los años se mantuvo esta misma vigilancia. Este niño no tenía que vestirse solo, tenía sirvientes que lo hacían. Los sirvientes lo vigilaban mientras dormía y mientras jugaba. No se le permitía hacer nada que un criado pudiera hacer por él. Había crecido hasta la edad de 10 años. Un día estaba jugando en el patio y se dio cuenta de que la puerta trasera estaba abierta. En toda su vida nunca había salido solo de esa puerta, y naturalmente, eso era lo que deseaba hacer. En un momento en que los criados no miraban, se precipitó hacia la puerta y fue atropellado y muerto por un automóvil antes de llegar a la mitad de la calle. Había utilizado los ojos de sus sirvientes hasta que los suyos ya no le servían como podrían haberlo hecho si hubiera aprendido a confiar en ellos.
Hace 20 años, el hombre al que serví como secretario envió a sus 2 hijos a la escuela. Uno de ellos fue a la Universidad de Virginia y el otro a un colegio de Nueva York. Cada mes era parte de mi tarea hacer un cheque de $100 para cada uno de estos chicos. Este era su dinero de los pasadores, para que lo gastaran como quisieran. Recuerdo con mucho provecho la forma en que envidiaba a esos muchachos mientras hacía esos cheques cada mes. A menudo me preguntaba por qué la mano del destino me trajo al mundo en la pobreza. Podía mirar hacia adelante y ver cómo esos chicos llegarían a las altas esferas de la vida mientras yo seguía, siendo un humilde empleado. A su debido tiempo, los chicos volvieron a casa con sus pieles de oveja. Su padre era un hombre rico que poseía bancos, ferrocarriles, minas de carbón y otras propiedades de gran valor. A los chicos les esperaban buenos puestos en la empresa de su padre. Sin embargo, 20 años de tiempo pueden jugarle una mala pasada a los que nunca han tenido que luchar. Tal vez sería mejor decir que el tiempo da a los que nunca han tenido que luchar la oportunidad de jugarse una mala pasada. En cualquier caso, estos 2 chicos trajeron a casa de la escuela otras cosas además de sus pieles de oveja. Volvieron con capacidades bien desarrolladas para la bebida fuerte, capacidades que desarrollaron porque los $100 que cada uno de ellos recibía cada mes hacían innecesaria su lucha. La suya es una larga y triste historia, cuyos detalles no le interesarán, pero sí su final. Mientras escribo esta lección tengo sobre mi mesa un ejemplar del periódico publicado en la ciudad donde vivían estos chicos. Su padre ha quebrado y su costosa mansión, donde nacieron los chicos, ha sido puesta en venta. Uno de los chicos murió de delirium tremens y el otro está en un manicomio. No todos los hijos de los hombres ricos resultan tan desafortunados, pero el hecho es, sin embargo, que la inacción conduce a la atrofia y esta, a su vez, a la pérdida de la ambición y de la confianza en sí mismo. Y sin estas cualidades esenciales un hombre será llevado por la vida en las alas de la incertidumbre, al igual que una hoja seca puede ser llevada aquí y allá en el seno de los vientos vagabundos. Lejos de ser una desventaja, la lucha es una ventaja decisiva, porque desarrolla aquellas cualidades que permanecerían siempre dormidas sin ella. Muchos hombres han encontrado su lugar en el mundo porque se han visto obligados a luchar por su existencia en los primeros años de su vida. El desconocimiento de las ventajas que se derivan de la lucha ha llevado a muchos padres a decir: «Yo tuve que trabajar duro cuando era joven, pero me encargaré de que mis hijos lo tengan fácil». Pobres criaturas insensatas. Una época fácil suele convertirse en una desventaja mayor de la que el joven medio puede sobrevivir. Hay cosas peores en este mundo que verse obligado a trabajar en los primeros años de vida. La ociosidad forzada es mucho peor que el trabajo forzado. Ser forzado a trabajar y forzado a hacer lo mejor posible engendrará en ti la templanza y el autocontrol y la fuerza de voluntad y el contenido y 100 otras virtudes que el ocioso nunca conocerá. La falta de necesidad de lucha no solo conduce a la debilidad de la ambición y la fuerza de voluntad, sino que, lo que es más peligroso aún, establece en la mente de una persona un estado de letargo que conduce a la pérdida de la confianza en sí mismo. La persona que ha dejado de luchar porque el esfuerzo ya no es necesario, está aplicando literalmente el principio de la autosugestión para socavar su propio poder de autoconfianza. Tal persona finalmente caerá en un estado de ánimo en el que realmente mirará con más o menos desprecio a la persona que se ve obligada a continuar. La mente humana, si me permiten la repetición, puede compararse con una batería eléctrica. Puede ser positiva o negativa. La confianza en uno mismo es la cualidad con la que la mente se recarga y se vuelve positiva. Apliquemos este razonamiento a las ventas y veamos qué papel juega la confianza en uno mismo en este gran campo de trabajo. Uno de los mejores vendedores que ha visto este país fue una vez un empleado de una oficina de periódicos. Merecerá la pena analizar el método con el que se ganó el título de principal vendedor del mundo. Era un joven tímido con un carácter más o menos retraído. Era de los que creen que es mejor colarse por la puerta de atrás y sentarse en la parte posterior del escenario de la vida. Una noche escuchó una conferencia sobre el tema de esta lección, la confianza en sí mismo, y esa conferencia le impresionó tanto que salió de ella con la firme determinación de salir del atolladero en el
¿qué se había metido? Se dirigió al director de negocios del periódico y pidió un puesto como solicitante de publicidad y se le puso a trabajar a comisión. Todo el mundo en la oficina esperaba verle fracasar, ya que este tipo de ventas requiere el tipo más positivo de capacidad de venta. Se dirigió a su habitación e hizo una lista de cierto tipo de comerciantes a los que pretendía llamar. Uno pensaría que, naturalmente, habría hecho su lista con los nombres de aquellos a los que creía que podía vender con el menor esfuerzo, pero no hizo nada de eso. Solo puso en su lista los nombres de los comerciantes en los que otros anuncios los abogados habían llamado sin hacer una venta. Su lista consistía en solo 12 nombres. Antes de hacer una sola llamada, salió al parque de la ciudad, sacó su lista de 12 nombres y la leyó 100 veces, diciéndose a sí mismo mientras lo hacía: me comprarán espacio publicitario antes de que acabe el mes. Entonces empezó a hacer sus llamadas. El primer día cerró ventas con 3 de los 12 imposibles. Durante el resto de la semana realizó ventas a otros 2. A finales de mes había abierto cuentas publicitarias con todos los comerciantes que tenía en la lista, excepto uno. Durante el mes siguiente no hizo ninguna venta, porque no hizo ninguna llamada, excepto a este obstinado comerciante. Todas las mañanas, al abrir la tienda, estaba presente para entrevistar a este comerciante y todas las mañanas el comerciante decía no. El comerciante sabía que no iba a comprar espacio publicitario, pero este joven no lo sabía. Cuando el comerciante decía no, el joven no lo oía, sino que seguía viniendo. El último día del mes, después de haberle dicho a este persistente joven que no durante 30 veces consecutivas, el comerciante dijo: mira, joven, has perdido todo un mes tratando de venderme. Ahora, lo que me gustaría saber es esto: ¿por qué has perdido tu tiempo? De perder el tiempo nada, replicó, he estado yendo a la escuela y tú has sido mi maestro. Ahora conozco todos los argumentos que un comerciante puede esgrimir para no comprar, y además me he estado ejercitando en la autoconfianza. Entonces el comerciante dijo: voy a hacer una pequeña confesión. Yo también he ido a la escuela y usted ha sido mi maestro. Me ha enseñado una lección de persistencia que vale dinero para mí, y para mostrarle mi agradecimiento voy a pagar mi matrícula haciéndole un pedido de espacio publicitario. Y así fue como llegó la mejor cuenta publicitaria de la North American de Filadelfia. Asimismo, marcó el inicio de una reputación que ha hecho millonario a ese mismo joven. Tuvo éxito porque deliberadamente cargó su propia mente con la suficiente confianza en sí mismo como para hacer de esa mente una fuerza irresistible. Cuando se sentó a confeccionar esa lista de 12 nombres, hizo algo que 99 personas de cada 100 no habrían hecho. Seleccionó los nombres de quienes creía que sería difícil vender, porque comprendió que de la resistencia que encontraría al tratar de venderlos surgiría la fuerza y la autoconfianza. Era una de las pocas personas que entienden que todos los ríos y algunos hombres están torcidos por seguir la línea de menor resistencia. Voy a hacer una digresión y a romper aquí la línea de pensamiento por un momento mientras registro una palabra de consejo para las esposas de los hombres. Recordad que estas líneas están destinadas únicamente a las esposas, y no se espera que los maridos lean lo que aquí se expone. De haber analizado a más de 16.000 personas, la mayoría de las cuales eran hombres casados, he aprendido algo que puede ser valioso para las esposas. Permítanme exponer mi pensamiento con estas palabras. Está en su mano enviar a su marido a su trabajo o a su negocio o a su profesión cada día con un sentimiento de confianza en sí mismo que lo lleve con éxito a través de los puntos difíciles del día y lo traiga a casa de nuevo, por la noche, sonriendo y feliz. Uno de mis conocidos de antaño se casó con una mujer que tenía una dentadura postiza. Un día a su mujer se le cayó la dentadura y rompió la placa. El marido recogió los trozos y comenzó a examinarlos. Mostró tanto interés por ellos que su mujer le dijo: podrías hacer una dentadura como esa si te decidieras a hacerlo. Este hombre era un agricultor cuyas ambiciones nunca le habían llevado más allá de los límites de su pequeña granja hasta que su mujer hizo ese comentario. Se acercó, le puso la mano en el hombro y le animó a probar la odontología. Finalmente le convenció para que empezara,
y hoy es uno de los dentistas más prominentes y exitosos del estado de Virginia. Lo conozco bien porque es mi padre. Nadie puede predecir las posibilidades de logro que tiene el hombre cuya esposa se pone a su espalda y lo impulsa a un esfuerzo mayor y mejor, porque es un hecho bien conocido que una mujer puede excitar a un hombre para que realice hazañas casi sobrehumanas. Es su derecho y su deber alentar a su esposo e instarlo a realizar tareas valiosas hasta que haya encontrado su lugar en el mundo. Usted puede inducirlo a esforzarse más que cualquier otra persona en el mundo. Hágale creer que nada, dentro de lo razonable, está más allá de su poder de logro y le habrá prestado un servicio que le ayudará mucho a ganar la batalla de la vida. Uno de los hombres con más éxito en su línea en América da todo el crédito de su éxito a su esposa. Cuando se casaron, ella escribió un credo que él firmó y colocó sobre su escritorio. Esta es una copia del credo. Creo en mí mismo, creo en los que trabajan conmigo. Creo en mi empleador. Creo en mis amigos. Creo en mi familia. Creo que Dios me prestará todo lo que necesito para tener éxito si hago todo lo posible por ganármelo mediante un servicio fiel y honesto. Creo en la oración y nunca cerraré los ojos en el sueño sin pedir la guía divina con el fin de ser paciente con otras personas y tolerante con los que no creen como yo. Creo que el éxito es el resultado de un esfuerzo inteligente y que no depende de la suerte ni de las prácticas agudas ni de traicionar a los amigos, a los compañeros o a mi empleador. Creo que obtendré de la vida exactamente lo que ponga en ella, por lo que tendré cuidado de comportarme con los demás como me gustaría que ellos actuaran conmigo. No calumniaré a quienes no me gustan. No despreciaré mi trabajo, sin importar lo que vea hacer a los demás. Prestaré el mejor servicio del que sea capaz porque me he comprometido a triunfar en la vida y sé que el éxito es siempre el resultado de un esfuerzo concienzudo y eficiente. Por último, perdonaré a los que me ofendan porque soy consciente de que a veces ofenderé a otros y necesitaré su perdón. Firmado. La mujer que escribió este credo era una práctica psicóloga de primer orden. Con la influencia y la orientación de una mujer así como compañera, cualquier hombre podría alcanzar un éxito notable. Analice este credo y se dará cuenta de la libertad con la que se utiliza el pronombre personal. Comienza con la afirmación de la confianza en sí mismo, que es perfectamente adecuada. Ningún hombre podría hacer suyo este credo sin desarrollar la actitud positiva que atraería hacia él a las personas que le ayudarían en su lucha por el éxito. Este sería un credo espléndido que todo vendedor debería adoptar. Puede que no perjudique sus posibilidades de éxito si lo adopta. Sin embargo, la mera adopción no es suficiente. Debe practicarlo. Léalo una y otra vez hasta que se lo sepa de memoria. Luego repítalo al menos una vez al día hasta que lo haya transformado literalmente en su estructura mental. Ten una copia delante de ti como recordatorio diario de tu compromiso de practicarlo. De este modo, utilizará eficazmente el principio de la autosugestión como medio para desarrollar la confianza en sí mismo. No te preocupes por lo que puedan decir de tu procedimiento. Solo recuerda que es tu negocio tener éxito, y este credo, si lo dominas y lo aplicas, te ayudará mucho. Usted aprendió en la lección 2 que cualquier idea que usted fije firmemente en su mente subconsciente, mediante la afirmación repetida, se convierte automáticamente en un plano que un poder invisible utiliza para dirigir sus esfuerzos hacia el logro del objetivo nombrado en el plan. También has aprendido que el principio mediante el cual puedes fijar cualquier idea que elijas en tu mente se llama autosugestión, que significa simplemente una sugerencia que le das a tu propia mente. Fue este principio de autosugestión el que Emerson tenía en mente cuando escribió: Nada puede traerte la paz sino tú mismo. Debes recordar que nada puede traerte el éxito sino tú mismo. Por supuesto, necesitarás la cooperación de los demás si pretendes alcanzar un éxito de gran alcance. Pero nunca obtendrás esa cooperación a menos que vitalices tu mente con la actitud positiva de la autoconfianza. Tal vez te hayas preguntado por qué unos pocos hombres avanzan a puestos muy bien parados mientras que otros a su alrededor, que tienen tanta formación y que aparentemente realizan tanto trabajo, no avanzan.
Seleccione 2 personas cualquiera de estos 2 tipos que usted elija y estúdielas. Y la razón por la que una avanza y la otra se queda parada le resultará bastante obvia. Verás que el que avanza cree en sí mismo. Verás que respalda esta creencia con una acción tan dinámica y agresiva que hace saber a los demás que cree en sí mismo. También te darás cuenta de que esta confianza en sí mismo es contagiosa, es impelente, es persuasiva, atrae a los demás. También verás que el que no avanza lo muestra claramente, por la mirada de su rostro, por la postura de su cuerpo, por la falta de brío en su paso, por la incertidumbre con el que habla, que carece de confianza en sí mismo. Nadie va a prestar mucha atención a la persona que no tiene confianza en sí misma. No atrae a los demás porque su mente es una fuerza negativa que repele en lugar de atraer. En ningún otro campo de actividad la confianza en sí mismo o la falta de ella desempeña un papel tan importante como en el campo de la venta, y no hace falta ser un analista del carácter para determinar, en el momento de conocerlo, si un vendedor posee esta cualidad de la confianza en sí mismo. Si la tiene, los signos de su influencia están escritos en él. Le inspira confianza en él y en los productos que vende desde el momento en que habla. Llegamos ahora al punto en el que usted está listo para tomar el principio de la autosugestión y hacer uso directo de él para convertirse en una persona positiva, dinámica y autosuficiente. Se le pide que copie la siguiente fórmula, la firme y la memorice. Fórmula de la autoconfianza. Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto de mi propósito definido, por lo que me exijo una acción persistente, agresiva y continua hacia su consecución. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente eventualmente se reproducen en la acción exterior, corporal, y gradualmente se transforman en la realidad física. Por lo tanto, concentraré mi mente durante 30 minutos diarios en la tarea de pensar en la persona que pretendo ser, creando una imagen mental de esta persona y luego transformando esa imagen en la realidad a través del servicio práctico. Tercero, sé que a través del principio de la autosugestión cualquier deseo que sostenga persistentemente en mi mente buscará eventualmente su expresión a través de algún medio práctico para realizarlo. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos diarios a exigir de mí mismo el desarrollo de los factores nombrados en las 16 lecciones de este curso de lectura sobre la ley del éxito. Cuarto, he trazado y escrito claramente una descripción de mi propósito definitivo en la vida, para los próximos 5 años. He fijado un precio a mis servicios para cada uno de estos 5 años, un precio que pretendo ganar y recibir, mediante la estricta aplicación del principio de servicio eficiente y satisfactorio que prestaré por adelantado. Quinto, soy plenamente consciente de que ninguna riqueza o posición puede durar mucho tiempo si no se construye sobre la verdad y la justicia, por lo que no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos aquellos a los que afecta. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo utilizar y la cooperación de otras personas. Induciré a los demás a servirme porque yo les serviré primero. Eliminaré el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, desarrollando el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca podrá traerme el éxito. Haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre. La memorizaré y la repetiré en voz alta una vez al día con plena fe en que influirá gradualmente en toda mi vida para que me convierta en un trabajador exitoso y feliz en el campo que he elegido. Firmado. Antes de firmar esta fórmula, asegúrate de que tienes la intención de llevar a cabo sus instrucciones. Detrás de esta fórmula hay una ley que nadie puede explicar. Los psicólogos se refieren a esta ley como autosugestión y lo dejan así, pero debes tener en cuenta un punto sobre el que no hay incertidumbre, y es el hecho de que, sea cual sea esta ley, realmente funciona. Otro punto que debe tenerse en cuenta es el hecho de que, al igual que la electricidad hará girar las ruedas de la industria y servir a la humanidad en 1.000.000 de otras maneras, o apagar la vida si se aplica mal, por lo que este principio de autosugestión le llevará a la ladera de la montaña de la paz y la prosperidad, o hacia abajo en el valle de la miseria y la pobreza, de acuerdo con la aplicación que hacen de ella. Si llenas tu mente de dudas e incredulidad en tu capacidad de logro, entonces el principio de la autosugestión toma este espíritu de incredulidad y lo establece en tu mente.
subconsciente como tu pensamiento dominante y te arrastra lenta pero seguramente al torbellino del fracaso. Pero, si llenas tu mente con una radiante autoconfianza, el principio de autosugestión toma esta creencia y la establece como tu pensamiento dominante y te ayuda a dominar los obstáculos que caen en tu camino hasta que alcanzas la cima de la montaña del éxito. El poder del hábito. Habiendo experimentado yo mismo todas las dificultades que se interponen en el camino de aquellos que carecen de la comprensión para hacer una aplicación práctica de este gran principio de la autosugestión, permítanme llevarlos por un corto camino hacia el principio del hábito, a través del cual pueden aplicar fácilmente el principio de la autosugestión en cualquier dirección y para cualquier propósito. El hábito surge del entorno, de hacer lo mismo, de pensar lo mismo o de repetir las mismas palabras. El hábito puede compararse con el surco de un disco fonográfico, mientras que la mente humana puede compararse con la aguja que encaja en ese surco. Cuando cualquier hábito ha sido bien formado, a través de la repetición del pensamiento o la acción, la mente tiene una tendencia a adherirse y seguir el curso de ese hábito tan estrechamente como la aguja del fonógrafo sigue el surco del disco de cera. El hábito se crea dirigiendo repetidamente uno o más de los 5 sentidos de ver, oír, oler, saborear y sentir en una dirección determinada. Es a través de este principio de repetición que se forma el hábito de la droga perjudicial. Es a través de este mismo principio que el deseo de la bebida embriagante se convierte en un hábito. Una vez que el hábito se ha establecido bien, controlará y dirigirá automáticamente nuestra actividad corporal, en la que puede encontrarse un pensamiento que puede transformarse en un poderoso factor de desarrollo de la autoconfianza. El pensamiento es el siguiente: dirige voluntariamente, y por la fuerza si es necesario, tus esfuerzos y tus pensamientos a lo largo de una línea deseada hasta que hayas formado el hábito que se apoderará de ti y continúa, voluntariamente, dirigiendo tus esfuerzos a lo largo de la misma línea. El objetivo de escribir y repetir la fórmula de la confianza en uno mismo es formar el hábito de hacer que la creencia en uno mismo sea el pensamiento dominante de su mente hasta que ese pensamiento haya sido completamente imbuido en su mente subconsciente a través del principio del hábito. Aprendiste a escribir dirigiendo repetidamente los músculos del brazo y de la mano sobre ciertos contornos, conocidos como letras, hasta que finalmente formaste el hábito de trazar estos contornos. Ahora escribes con facilidad y rapidez, sin trazar cada letra lentamente. Escribir se ha convertido en un hábito para ti. El principio del hábito se apoderará de las facultades de tu mente de la misma manera que influirá en los músculos físicos de tu cuerpo, como puedes comprobar fácilmente dominando y aplicando esta lección sobre la autoconfianza. Cualquier afirmación que te hagas repetidamente a ti mismo, o cualquier deseo que siembres profundamente en tu mente a través de una afirmación repetida, buscará eventualmente su expresión a través de tus esfuerzos físicos, corporales externos. El principio del hábito es la base misma sobre la que se construye esta lección sobre la confianza en sí mismo. Y si usted va a entender y seguir las instrucciones establecidas en esta lección, pronto se sabe más acerca de la ley del hábito, a partir del conocimiento de primera mano, que podría ser enseñado por 1.000.000 de lecciones como esta. No tienes más que una pequeña concepción de las posibilidades que yacen dormidas dentro de ti, esperando que la mano de la visión te despierte, y nunca tendrás una mejor concepción de esas posibilidades a menos que desarrolles suficiente confianza en ti mismo para elevarte por encima de las influencias comunes de tu entorno actual. La mente humana es una maravillosa y misteriosa pieza de maquinaria. Un hecho que me recordaron hace unos meses cuando cogí los ensayos de Emerson y releí su ensayo sobre las leyes espirituales. Sucedió algo extraño. Vi en ese ensayo, que había leído decenas de veces anteriormente, muchas cosas en las que nunca me había fijado. Vi más en este ensayo de lo que había visto en las lecturas anteriores porque el desarrollo de mi mente desde la última lectura me había preparado para interpretar más. La mente humana se despliega constantemente, como los pétalos de una flor, hasta alcanzar el máximo de desarrollo. ¿Cuál es este máximo? ¿Dónde termina? O si termina o no, son cuestiones incontestables. Pero el grado de desarrollo parece variar según la naturaleza del individuo y el grado en que mantiene su mente en funcionamiento. Una mente que se ve forzada o convencida en el pensamiento analítico todos los días parece seguir desplegando y
desarrollando mayores poderes de interpretación. En Louisville, Kentucky, vive el señor Lee Cook, un hombre que prácticamente no tiene piernas y tiene que desplazarse en un carro. A pesar de que el señor Cook no tiene piernas desde que nació, es dueño de una gran industria y millonario gracias a su propio esfuerzo. Ha demostrado que un hombre puede arreglárselas muy bien sin piernas si tiene una confianza en sí mismo bien desarrollada. En la ciudad de Nueva York, se puede ver a un joven fuerte y capaz, sin piernas, rodando por la Quinta Avenida todas las tardes, con la gorra en la mano, pidiendo para vivir. Su cabeza es quizás tan sana y tan capaz de pensar como la media. Este joven podría duplicar cualquier cosa que el señor Cook, de Louisville, haya hecho. Si pensara en sí mismo como el señor Cook piensa en sí mismo, Henry Ford posee más millones de dólares de los que jamás necesitará o utilizará. No hace muchos años, trabajaba como obrero en un taller mecánico, sin apenas estudios y sin capital. Decenas de otros hombres, algunos de ellos con cerebros mejor organizados que el suyo, trabajaban cerca de él. Ford se deshizo de la conciencia de pobreza, desarrolló confianza en sí mismo, pensó en el éxito y lo alcanzó. Los que trabajaban a su alrededor podrían haberlo hecho igual de bien si hubieran pensado como él. Milo C. Jones, de Wisconsin, sufrió una parálisis hace unos años. El ataque fue tan grave que no podía girarse en la cama ni mover un músculo de su cuerpo. Su cuerpo físico estaba inutilizado, pero a su cerebro no le pasaba nada. Así que empezó a funcionar en serio, probablemente por primera vez en su existencia. Tumbado de espaldas en la cama, el señor Jones hizo que ese cerebro creara un propósito definido. Ese propósito era bastante prosaico y humilde en su naturaleza, pero era definido y era un propósito, algo que él nunca había conocido antes. Su propósito definitivo era hacer salchichas de cerdo. Llamando a su familia a su alrededor, contó sus planes y comenzó a dirigirlos para llevarlos a cabo. Sin más ayuda que una mente sana y mucha confianza en sí mismo, Milo C. Jones extendió el nombre y la reputación de la salchicha de cerdo por todo Estados Unidos, y además acumuló una fortuna. Todo esto lo logró después de que la parálisis le impidiera trabajar con las manos. Donde prevalece el pensamiento se puede encontrar el poder. Henry Ford ha ganado millones de dólares y sigue ganando millones de dólares cada año porque creyó en él y transformó esa creencia en un propósito definido y respaldó ese propósito con un plan definido. Los otros maquinistas, que trabajaron junto a Ford durante los primeros días de su carrera, no vieron nada más que un sobre de pago semanal y eso fue todo lo que obtuvieron. No se exigían nada fuera de lo normal. Si quieres conseguir más, asegúrate de exigirte más a ti mismo. Fíjate en que esta exigencia debe hacerse a ti mismo. Me viene a la mente un conocido poema cuyo autor expresó una gran verdad psicológica. Si crees que estás derrotado, lo estás. Si crees que no te atreves, no lo haces. Si te gusta ganar, pero crees que no puedes, es casi seguro que no lo harás. Si crees que vas a perder, has perdido. Porque fuera del mundo encontramos el éxito comienza con la voluntad del individuo, todo está en el estado de ánimo. Si crees que estás superado, lo estás, tienes que pensar alto para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de poder ganar un premio. Las batallas de la vida no siempre van al hombre más fuerte o más rápido. Pero tarde o temprano el hombre que gana es el que cree que puede. No puede hacer ningún daño si usted comete este poema a la memoria y lo utiliza como una parte de su equipo de trabajo en el desarrollo de la confianza en sí mismo. En algún lugar de tu composición hay un algo sutil que, si fuera despertado por la influencia externa adecuada, te llevaría a alturas de logro como nunca antes habías anticipado. Así como un maestro puede tomar un violín y hacer que ese instrumento emita los más bellos y fascinantes acordes musicales, existe alguna influencia externa que pueda apoderarse de tu mente y hacer que salgas al campo de tu esfuerzo elegido y toques una gloriosa sinfonía de éxito. Nadie sabe qué fuerzas ocultas están latentes dentro de ti. Tú mismo no conoces tu capacidad de logro, y nunca lo sabrás hasta que entres en contacto con ese estímulo particular que te despierta a una mayor acción y amplía tu visión, desarrolla tu confianza en ti mismo y te mueve con un deseo más profundo de lograr.
no es descabellado esperar que alguna afirmación, alguna idea o alguna palabra estimulante de este curso de lectura sobre la ley del éxito sirva como el estímulo necesario que reconfigure su destino y redirija sus pensamientos y energías a lo largo de un camino que le conduzca, finalmente, a su codiciado objetivo de vida. Es extraño, pero cierto, que los puntos de inflexión más importantes de la vida a menudo llegan en los momentos más inesperados y de las formas más inesperadas. Tengo en mente un ejemplo típico de cómo algunas de las experiencias aparentemente sin importancia de la vida a menudo resultan ser las más importantes de todas, y lo cuento porque muestra, también, lo que un hombre puede lograr cuando despierta a una plena comprensión del valor de la confianza en sí mismo. El incidente al que me refiero ocurrió en la ciudad de Chicago, mientras me dedicaba al trabajo de análisis del carácter. Un día, un vagabundo se presentó en mi oficina y pidió una entrevista. Cuando levanté la vista de mi trabajo y le saludé, dijo: «He venido a ver al hombre que escribió este librito», mientras sacaba de su bolsillo un ejemplar de un libro titulado Self-Confidence, que yo había escrito muchos años antes. «Debió de ser la mano del destino», continuó, «la que me metió este libro en el bolsillo ayer por la tarde, porque estaba a punto de salir a hacer un agujero en el lago Michigan. Estaba a punto de llegar a la conclusión de que todo y todos, incluido Dios, me tenían manía hasta que leí este libro, que me dio un nuevo punto de vista y me aportó el valor y la esperanza que me sostuvieron durante la noche. Me propuse que si podía ver al hombre que escribió este libro, él podría ayudarme a levantarme de nuevo. Ahora estoy aquí y me gustaría saber qué puede hacer por un hombre como yo». Mientras hablaba, le había estudiado de pies a cabeza, y debo admitir que en el fondo de mi corazón no creía que pudiera hacer nada por él, pero no quería decírselo. La mirada vidriosa de sus ojos, las líneas de desaliento en su rostro, la postura de su cuerpo, la barba de 10 días que le crecía en la cara, la actitud nerviosa de este hombre, todo me daba la impresión de que no tenía remedio, pero no tuve el valor de decírselo, así que le pedí que se sentara y me contara toda su historia. Le pedí que fuera totalmente sincero y me contara, en la medida de lo posible, lo que le había llevado al límite de la vida. Le prometí que, después de haber escuchado toda su historia, le relataría su historia, con largos detalles, cuya suma y sustancia era la siguiente: había invertido toda su fortuna en un pequeño negocio de fabricación. Cuando comenzó la Guerra Mundial en 1914, le fue imposible conseguir las materias primas necesarias para el funcionamiento de su fábrica, por lo que fracasó. La pérdida de su dinero le rompió el corazón y perturbó tanto su mente que dejó a su esposa e hijos y se convirtió en un vagabundo. De hecho, se quedó pensando en su pérdida hasta que llegó al punto de contemplar el suicidio. Cuando terminó su relato, le dije: «Te he escuchado con mucho interés, y uno desearía que hubiera algo que pudiera hacer para ayudarte, pero no hay absolutamente nada». Se puso tan pálido como lo estará cuando lo metan en un ataúd. Se acomodó en su silla y dejó caer la barbilla sobre el pecho como diciendo: «Eso lo resuelve». Esperé unos segundos y luego dije: «Aunque no hay nada que pueda hacer por usted, hay un hombre en este edificio al que le presentaré, si lo desea, que puede ayudarle a recuperar su fortuna perdida y ponerle de nuevo en pie». Estas palabras apenas habían salido de mis labios cuando él se levantó de un salto, me agarró de las manos y dijo: «Por el amor de Dios, llévame hasta ese hombre». Fue alentador observar que había pedido por el amor de Dios. Este indicaba que aún había una chispa de esperanza en su pecho, así que lo tomé del brazo y lo llevé al laboratorio donde se realizaban mis pruebas psicológicas de análisis de carácter, y me paré con él frente a lo que parecía ser una cortina sobre una puerta. Aparté la cortina y descubrí un alto espejo en el que se veía de pies a cabeza. Señalando con el dedo el cristal, le dije: «Ahí está el hombre al que le prometí presentarle. Allí está el único hombre en este mundo que puede volver a ponerte en pie, y a menos que te sientes y te familiarices con ese hombre, como nunca te familiarizaste con él antes, podrías irte y hacer un agujero en el lago Michigan, porque no tendrás ningún valor para ti o para el mundo hasta que conozcas mejor a este hombre». Se acercó al cristal, se frotó las manos en la cara con barba, se estudió a sí mismo de pies a cabeza durante unos instantes, luego retrocedió, bajó la cabeza y empezó a llorar. Sabía que la lección había quedado clara, así que le conduje de nuevo al ascensor y le despedí. No esperaba volver a verlo, y dudaba que la lección fuera suficiente para ayudarle a recuperar su lugar en el mundo,
porque parecía estar demasiado perdido para la redención. Parecía estar no solo hundido, sino casi fuera de combate. Unos días después me encontré con este hombre en la calle. Su transformación había sido tan completa que apenas le reconocí. Caminaba a paso ligero, con la cabeza inclinada hacia atrás. La vieja postura nerviosa y cambiante de su cuerpo había desaparecido. Iba vestido con ropa nueva de pies a cabeza. Tenía un aspecto próspero y se sentía próspero. Me detuvo y me contó lo que había sucedido para provocar su rápida transformación de un estado de abyecto fracaso a uno de esperanza y promesa. Iba de camino a su oficina, le explicó, para traerle la buena noticia. Salí el mismo día que estuve en su oficina, un vagabundo sin recursos, y a pesar de mi apariencia me vendí con un salario de $3,000 al año. Piénsalo, hombre, $3,000 al año. Y mi empleador me adelantó dinero suficiente con el que me compré algo de ropa nueva, como puedes ver por ti mismo. También me adelantó algo de dinero para enviar a casa a mi familia, y estoy una vez más en el camino del éxito. Parece un sueño cuando pienso que hace solo unos días había perdido la esperanza, la fe y el coraje, y estaba pensando en el suicidio. Venía a decirte que uno de estos días, cuando menos me esperes, te haré otra visita, y cuando lo haga, seré un hombre de éxito. Traeré conmigo un cheque, firmado en blanco y pagadero a usted, y usted puede rellenar la cantidad porque me ha salvado de mí mismo al presentarme a mí mismo. Ese yo que nunca conocí hasta que me puso delante de ese espejo y me señaló el verdadero yo. Cuando aquel hombre se dio la vuelta y se marchó por las abarrotadas calles de Chicago, vi, por primera vez en mi vida, la fuerza, el poder y las posibilidades que se esconden en la mente del hombre que nunca ha descubierto el valor de la autosuficiencia. En ese momento decidí que yo también me pondría delante de ese mismo espejo y me señalaría con el dedo, acusador por no haber descubierto la lección que había ayudado a aprender a otro. Me paré frente a ese mismo espejo, y mientras lo hacía fijé en mi mente, como mi propósito definitivo en la vida, la determinación de ayudar a los hombres y mujeres a descubrir las fuerzas que yacen dormidas dentro de ellos. El libro que tienes en tus manos es la prueba de que mi propósito definitivo se está llevando a cabo. El hombre cuya historia he relatado es ahora el presidente de una de las mayores y más exitosas empresas de su tipo en América, con un negocio que se extiende de costa a costa y de Canadá a México. Poco después del incidente que acabamos de relatar, una mujer acudió a mi despacho para someterse a un análisis personal. Era entonces profesora en las escuelas públicas de Chicago. Le di una tabla de análisis y le pedí que la rellenara. Había estado trabajando en el cuadro, pero a los pocos minutos volvió a mi mesa, me devolvió el cuadro y dijo, «No creo que vaya a rellenar esto». Le pregunté por qué había decidido no rellenar el historial y me contestó, «Para serle franco, una de las preguntas de este cuadro me hizo pensar y ahora sé lo que me pasa, por lo que considero innecesario pagarle una cuota para que me analice». La mujer se marchó y no volví a saber de ella durante 2 años. Se fue a Nueva York. Se convirtió en escritora de textos publicitarios para una de las mayores agencias del país y sus ingresos en el momento en que me escribió eran de $10,000 al año. Esta mujer me envió un cheque para cubrir el coste de mis honorarios de análisis, porque consideraba que se los había ganado, aunque no le prestara el servicio que suelo prestar a mis clientes. Es imposible predecir qué incidente aparentemente insignificante puede llevar a un punto de inflexión importante en la carrera de uno, pero no se puede negar el hecho de que estos puntos de inflexión pueden ser más fácilmente reconocidos por aquellos que tienen una confianza bien redondeada en sí mismos. Una de las pérdidas irreparables para la raza humana reside en el desconocimiento de que existe un método definido mediante el cual se puede desarrollar la confianza en sí mismo en cualquier persona de inteligencia media. Qué pérdida inconmensurable para la civilización es que no se enseña a los hombres y mujeres jóvenes este método, conocido para desarrollar la confianza en sí mismos antes de que terminen su escolarización, pues nadie que carezca de fe en sí mismo está realmente educado en el sentido propio del término. Oh, qué gloria y satisfacción sería la feliz herencia del hombre o la mujer que pudiera apartar la cortina de miedo que cuelga sobre la raza humana y cierra la luz del sol de la comprensión que trae la confianza en sí mismo, donde quiera que esté en evidencia.
Cuando el miedo controla, los logros dignos de mención se convierten en una imposibilidad. Un hecho que trae a la mente la definición de miedo, tal y como la enunció un gran filósofo. El miedo es la mazmorra de la mente en la que corre y se esconde y busca la reclusión. El miedo provoca la superstición y la superstición es la daga con la que la hipocresía asesina al alma. Delante de la máquina de escribir en la que estoy redactando los manuscritos para este curso de lectura cuelga un cartel con el siguiente texto, en letras grandes. Día a día, en todos los sentidos, tengo más éxito. Un escéptico que leyó ese cartel me preguntó si realmente creía en esas cosas y le contesté, por supuesto que no. Todo lo que hizo por mí fue ayudarme a salir de las minas de carbón, donde empecé como obrero, y encontrar un lugar en el mundo en el que estoy sirviendo a más de 100.000 personas, en cuyas mentes estoy sembrando el mismo pensamiento positivo que este cartel pone de manifiesto. Por lo tanto, ¿por qué debería creer en él? Cuando este hombre empezó a marcharse, dijo, bueno, tal vez hay algo en este tipo de filosofía, después de todo, porque siempre he tenido miedo de ser un fracaso, y hasta ahora mis temores se han hecho realidad. ¿Te estás condenando a la pobreza, la miseria y el fracaso? ¿O te estás impulsando hacia las alturas de los grandes logros, únicamente por los pensamientos que tienes? Si te exiges a ti mismo el éxito y respaldas esta exigencia con una acción inteligente, estás seguro de ganar. Sin embargo, ten en cuenta que hay una diferencia entre exigir el éxito y simplemente desearlo. Debes averiguar cuál es esta diferencia y aprovecharla. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? Búscalo, en algún lugar del libro de Mateo, sobre aquellos que tienen una fe como un grano de mostaza. Afronta la tarea de desarrollar la confianza en ti mismo con al menos esa fe, si no más. No te preocupes por el qué dirán, porque también puedes saber que ellos te ayudarán poco en tu ascenso por la ladera de la montaña de la vida hacia el objeto de tu propósito definido. Tienes dentro de ti todo el poder que necesitas para conseguir cualquier cosa que quieras o necesites en este mundo. Y la mejor manera de aprovechar este poder es creer en ti mismo. Conócete a ti mismo, hombre, conócete a ti mismo. Este ha sido el consejo de los filósofos a lo largo de todos los tiempos. Cuando te conozcas de verdad, sabrás que no hay nada de tonto en colgar un cartel delante de ti que diga lo siguiente día a día. En todos los sentidos, tengo más éxito, con las debidas disculpas al francés que hizo popular este lema. No tengo miedo de colocar este tipo de sugerencias delante de mi escritorio, y lo que es más importante, no tengo miedo de creer que influirá en mí para que me convierta en un ser humano más positivo y agresivo. Hace más de 25 años aprendí mi primera lección sobre la construcción de la confianza en uno mismo. Una noche estaba sentado ante una chimenea, escuchando una conversación entre algunos hombres mayores, sobre el tema del capital y el trabajo. Sin invitación alguna, me uní a la conversación y dije algo acerca de que los empleadores y los empleados resolvieran sus diferencias, sobre la base de la regla de oro. Mis comentarios atrajeron la atención de uno de los hombres, que se volvió hacia mí, con una mirada de sorpresa en su rostro y dijo: «Vaya, eres un chico brillante, y si salieras a buscar escuela dejarías tu huella en el mundo». Aquellos comentarios cayeron en oídos fértiles, aunque era la primera vez que alguien me decía que era brillante, o que podría lograr algo que valiera la pena en la vida. El comentario me hizo pensar, y cuanto más permitía que mi mente se detuviera en ese pensamiento, más seguro estaba de que el comentario tenía detrás una posibilidad. Podría decirse que cualquier servicio que esté prestando al mundo y cualquier bien que logre, debería atribuirse a ese comentario fuera de lugar. Sugerencias como estas son a menudo poderosas, y no lo son menos cuando son deliberadas y expresadas por uno mismo. Vuelve ahora a la fórmula de la autoconfianza y domínala, porque te llevará a la casa de poder de tu propia mente, donde aprovecharás una fuerza que puede llevarte a la cima de la escalera del éxito. Los demás creerán en ti solo cuando tú creas en ti mismo. Ellos sintonizarán de tus pensamientos y sentirán hacia ti lo mismo que tú sientes hacia ti mismo. La ley de la telepatía mental se encarga de esto, vete, transmitiendo continuamente lo que piensas de ti mismo. Y si no tienes fe en ti mismo, los demás recogerán las vibraciones de tus pensamientos y los confundirán con los suyos.
Una vez que entiendas la ley de la telepatía mental, entonces sabrás por qué la autoconfianza es la segunda de las 15 leyes del éxito. Sin embargo, hay que advertirle que debe aprender la diferencia entre la autoconfianza, que se basa en el conocimiento sólido de lo que sabe y lo que puede hacer, y el egoísmo, que solo se basa en lo que desearía saber o poder hacer. Aprende la diferencia entre estos dos términos o te convertirás en alguien aburrido, ridículo y molesto para las personas con cultura y entendimiento. La confianza en uno mismo es algo que nunca debe proclamarse ni anunciarse, salvo mediante la realización inteligente de actos constructivos. Si tienes confianza en ti mismo, los que te rodean descubrirán este hecho. Deja que lo descubran ellos. Ellos se sentirán orgullosos de su estado de alerta al haber hecho el descubrimiento, y tú estarás libre de la sospecha de egoísmo. La oportunidad nunca acecha a la persona con un estado de egoísmo muy desarrollado, pero sí lo hacen los ladrillos y los comentarios feos. La oportunidad forma afinidades mucho más fácil y rápidamente con la autoconfianza que con el egoísmo. El autoelogio nunca es una medida adecuada de la autoconfianza. Ten esto en cuenta y deja que tu autoconfianza hable solo a través de la lengua del servicio constructivo prestado, sin aspavientos ni alborotos. La confianza en uno mismo es el producto del conocimiento. Conócete a ti mismo, sabe cuánto sabes y lo poco que sabes, por qué lo sabes y cómo lo vas a utilizar. Los cuatricomios vienen mal dadas, por lo tanto, no pretendas saber más de lo que realmente sabes. No sirve de nada fingir, porque cualquier persona culta te medirá con bastante precisión después de oírte hablar durante 3 minutos. Lo que realmente eres hablará tan alto que lo que dices que eres no se oirá. Si presta atención a esta advertencia, las últimas 4 páginas de esta lección pueden marcar uno de los puntos de inflexión más importantes de su vida. Cree en ti mismo, pero no le digas al mundo lo que puedes hacer, muéstralo. Ahora está listo para la 4ª lección, que le llevará al siguiente paso en la escalera del éxito. A lo largo de este libro, hemos explorado una serie de principios y herramientas diseñadas para ayudarte a alcanzar el éxito, superar los miedos básicos y desarrollar una confianza en ti mismo inquebrantable. Al llegar al final de estas páginas, es importante no solo reflexionar sobre lo aprendido, sino también asumir el compromiso de poner en práctica estos conocimientos en la vida diaria. Porque, como bien señaló Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Desde el principio, se estableció un fundamento poderoso. El pensamiento es la forma de energía más elevada conocida por el ser humano. Esta idea, revolucionaria en su simplicidad, nos recuerda que todo lo que logramos comienza primero como una chispa en nuestra mente. Cada sueño, cada meta y cada acción concreta se originan en ese espacio intangible pero poderoso que es nuestra imaginación. Sin embargo, también aprendimos que el pensamiento sin acción es estéril. Para que nuestras ideas se transformen en logros, debemos respaldarlas con trabajo, persistencia y una actitud positiva. Uno de los puntos centrales de este viaje ha sido la comprensión de los 6 miedos básicos que limitan al ser humano. El miedo a la pobreza, la vejez, la crítica, la pérdida del amor de alguien, la mala salud y la muerte. Estos miedos, heredados tanto física como socialmente, actúan como cadenas invisibles que restringen nuestro potencial. Pero, como escribió Ralph Waldo Emerson, lo que más tememos hacer es generalmente lo que más necesitamos hacer. Este recordatorio es un llamado a enfrentar esos temores de manera consciente y deliberada. El camino para superar estos miedos comienza con la autosugestión, una herramienta que Napoleón Hill describe como un puente hacia el cambio personal. La autosugestión, en su esencia, es el arte de alimentar nuestra mente con pensamientos positivos, repetidos con suficiente frecuencia e intensidad como para que se conviertan en creencias. Es un recordatorio de que, si bien no podemos controlar todas las circunstancias externas, sí tenemos poder absoluto sobre nuestra actitud hacia ellas. El poder de la decisión. En esta conclusión, vale la pena reforzar uno de los mensajes más transformadores del libro: el poder de tomar decisiones. Decidir no es simplemente elegir entre opciones, sino comprometerse plenamente con un curso de acción.
En las palabras de Johann Wolfgang von Goethe: hasta que uno no se comprometa, hay vacilación, la posibilidad de retroceder, siempre ineficacia. En el momento en que uno se compromete definitivamente, la providencia también se mueve. La indecisión es uno de los mayores enemigos del progreso. A lo largo de la historia, los grandes líderes, innovadores y visionarios han demostrado que la capacidad de decidir con determinación y actuar con convicción es lo que los separa de aquellos que se conforman con una vida de mediocridad. Este principio es igualmente aplicable en nuestra vida diaria. Las decisiones que tomamos, grandes o pequeñas, moldean nuestro destino. La confianza en uno mismo como el pilar del éxito. Una y otra vez, Hill subraya que la confianza en uno mismo es la base de todo logro significativo. Sin esta cualidad, incluso las personas más talentosas se encuentran difícil realizar sus sueños. Pero con confianza, incluso aquellos con habilidades aparentemente ordinarias pueden lograr cosas extraordinarias. Como dijo Henry Ford: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. La confianza no es algo con lo que necesariamente nacemos, es una habilidad que podemos desarrollar. Se construye tomando pequeñas acciones que nos saquen de nuestra zona de confort, celebrando nuestras victorias y aprendiendo de nuestras derrotas. Y aquí radica otro punto esencial: el fracaso no es el opuesto del éxito, sino una parte fundamental del proceso. Cada error cometido, cada obstáculo superado, nos acerca más a nuestras metas. La importancia de los pensamientos dominantes. Otro concepto clave que hemos explorado es el de los pensamientos dominantes. La mente actúa como un imán, atrayendo hacia nosotros las circunstancias, personas y oportunidades que están en armonía con nuestros pensamientos predominantes. Por eso, es fundamental vigilar lo que permitimos que ocupe nuestra mente. Como dijo el filósofo James Allen en su obra As a Man Thinketh: el hombre es literalmente lo que piensa, su carácter es la suma completa de todos sus pensamientos. Este principio nos recuerda que somos los arquitectos de nuestra realidad. Si nuestros pensamientos están llenos de dudas, miedo y negatividad, es probable que nuestras experiencias reflejen esas mismas cualidades. Pero si llenamos nuestra mente de fe, optimismo y determinación, comenzamos a atraer oportunidades y recursos que nos ayudan a alcanzar nuestras metas. El éxito como proceso, no como destino. Es importante recordar que el éxito no es un destino al que se llega, sino un proceso continuo de crecimiento y mejora. Este libro no promete una fórmula mágica para el éxito, sino un conjunto de principios probados que requieren esfuerzo, disciplina y perseverancia. Como dijo Thomas Edison: el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. El viaje hacia el éxito no estará exento de desafíos. Habrá momentos de duda, fracasos y retrocesos. Pero es precisamente en esos momentos cuando se forjan los verdaderos triunfadores. Cada vez que enfrentamos la adversidad con valentía, fortalecemos nuestra confianza y nos acercamos más a nuestras metas. Un llamado a la acción. Para concluir, este libro no es solo un manual de lectura, sino una invitación a la acción. Los principios aquí presentados son herramientas poderosas, pero su efectividad depende enteramente de ti. Reflexiona sobre lo que has aprendido. Identifica las áreas de tu vida que deseas transformar y toma medidas concretas. Como dijo el Dalai Lama: el propósito de nuestras vidas es ser felices. Este propósito se alcanza no solo a través de la búsqueda de metas materiales, sino también cultivando un sentido de propósito, equilibrio y gratitud en nuestro día a día. Querido lector, al cerrar este libro, abre la puerta a una vida más plena, valiente y auténtica. Recuerda siempre que el poder de cambiar tu vida yace en tus manos. Como dijo Eleanor Roosevelt: el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Así que sueña en grande. Actúa con determinación y vive con la confianza de que eres capaz de lograr todo aquello que tu mente pueda concebir y creer. Este no es el final de tu viaje, sino el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades. Hazla contar.